De pie y abre la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, versos 26 al 29. Evangelio de Marcos, capítulo 26, capítulo 4, Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 26 en adelante. A medida que nos ponemos de pie, para mayor y mejor reverencia a las Escrituras, para dar lectura a la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, verso 26. Ok, habiéndolo encontrado entonces, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 26. Dice así la letra. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Inclina su rostro y oramos al Señor brevemente. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos por tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Tú conoces la condición y la necesidad que cada una de las personas que ha llegado este día a tu casa, Señor, tiene. Tu palabra es precisa, es veraz, es autoridad, es la espada del cielo, es el maná, Señor celestial. Te pedimos en esta hora, Señor, que pongas docilidad, mansedumbre en nuestro corazón para recibirla. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento, mis hermanos. No se acomode tanto. Algunos hermanos vienen con el tuto a la iglesia. Ve que a las guaguas les ponen un tuto cuando quieren dormir, un pañito que tiene su olor. Algunos hermanos vienen con ese tuto al templo. Como pastor me he dado cuenta que a través de la vida cristiana me encuentro con muchas personas que quieren crecer. Es muy raro, es poco usual que un cristiano diga: Señor, déjeme así nomás, un enano espiritual, un pitufo en la fe. Es raro. Todos los cristianos quieren crecer, todos quieren madurar, todos quieren ampliar su saber en la palabra, introducirse en la presencia del Señor. Esa es la meta de todo creyente. Todos quieren crecer. No pongo en duda que también usted quiere crecer. Amén. El tema es: ¿por qué ese crecimiento se retarda? ¿Por qué se prolonga en el tiempo? Y esa espera muchas veces hace que el cristiano se canse, se frustre. Peor aún cuando el cristiano empieza a mirar actitudes de otros. Oh, para ser como ese. Y el diablo empieza a hacer su trabajo de diablo. Empieza a agarrar situaciones y circunstancias para que el cristiano, en vez de crecer, se empiece a achicar. Y después usted viene a la casa del Señor y dice: ¿dónde está el hermano? Y lo tiene que buscar como una hormiga porque está por allá abajo. ¿Cómo yo como pastor me doy cuenta de estas circunstancias? Porque el diablo, antes de atacar la parte espiritual de un creyente, empieza a atacarlo en su autoestima, en la imagen que el cristiano tiene de sí. ¿Se ha sentido poca cosa? Es más, ¿se han sentido que lo han pasado a llevar? Pastor, eso me pasó en la semana. Todas esas cosas que el cristiano vive son síntomas de que el diablo en algún momento le va a dar un agarrón. No tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con la formación de la familia, no. Un cristiano
lucha con estas cosas. Entonces es importante que usted entienda lo que la palabra del Señor hoy le va a decir. Evangelio de Marcos, el capítulo 4, verso 26, son palabras de Jesús. Amén. Así es el reino de Dios. No dice así es la iglesia. El reino y la iglesia son dos cosas totalmente distintas. Usted cuando está en la casa dice voy a la iglesia, no dice voy al reino de Dios. Si yo le dijera dónde está el reino de Dios, usted va a tener dificultades para darle la dirección del reino de Dios. Pero por ahí andan muchos farsantes que sí dicen yo tengo el WhatsApp del cielo, llamo a Dios cuando se me ocurra. ¿Se ha encontrado con eso, no? Estamos llenos de esos tipos farsantes, hombres y mujeres en muchas iglesias que dicen que tienen línea de oro con el cielo. El texto dice, así es el reino de Dios. No dice la iglesia. Y quiero entrar ya a detallar las escrituras porque usted ha venido a oír palabra de Dios. Es fácil hablar de la iglesia y es fácil criticar a la iglesia y a los que componen la iglesia. Ya me dio calor, ya mira, tira. Es que me puse la chaleca debajo de la camisa, por eso me dio calor. Porque la iglesia es visible, la iglesia se ve. Pero hablar del reino es muy difícil. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar mal del reino de Dios? ¿A un político? ¿A gente que humilla el evangelio? No, porque el reino de Dios es un misterio. El reino de Dios es algo inaccesible. Al reino de Dios no entran los impíos, los profanos, los mentirosos. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Y Jesús le dice, hay una sola manera de entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Las señoras madres que nos acompañan en este día, que han sido madres, usted sabe lo que es que alguien nazca. Eche la memoria para atrás cuando nacieron sus herederos. Esos que ahora le dan dolor de cabeza. Que le han defraudado, que le han dado nietos que usted dice, pero Señor, ¿qué hice? Cuando usted piensa en el primer momento en que usted fue madre, usted dice, esto fue algo maravilloso. Y usted seguramente lo ha dicho, si volviera a vivir, volvería a tener muchos más hijos. Porque la maternidad es algo maravilloso. Pero dejando de lado el romanticismo del bebé, de su olor, porque los bebés tienen un olor rico. Me imagino yo incluso al bebé, aunque tú no lo bañes 2 o 3 días, tiene un olor a bebé. No haga tal usted si es adulto, tiene que bañarse todos los días. Pero si deja pasar 3 días, usted ya no va a tener el olor a bebé. Paso el dato porque en el invierno la gente dice que no se baña seguido, para ahorrar gas, dice. Y porque está helado. No, aquí hay que... Mire, parezco papá de una gran tribu diciéndoles que se bañen, pero... Me subí al metro el otro día y parecía de esas cuestiones que llevan chancho, los campos cuando se suben ahí las vacas y los toros. Yo pensé que eran demonios, no, era la gente que no se baña. Sentí una pesadez en el aire, pero espeluznante. Dije, Señor, ayúdame. Invoco al ángel de Jehová que acampa alrededor mío, porque estas bestias no se bañaron hoy día. Yo creo que lo único que no estábamos bañados ahí, que nos bañamos, éramos los cristianos. Los demás no tenían olor a chivo. Usted se ríe de estas cosas, pero en el mundo así funciona. Incluso, ¿cuántas veces usted le agarró la pena? No quiero comer. Y después un paso más, no quiero bañarme. Sí, el ser humano así funciona. Lo que el hombre tiene en su interior repercute al exterior. Es más, la Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro, hermano. Y no estoy diciendo que las hermanas no se peguen una mano de gato o de tigre, en algunos casos más grandes. No, el hombre igual puede encacharse, como se dice. Pero primero es lo del alma. Si tu corazón está en una condición que la gracia de Dios está en él, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Todas estas virtudes espirituales de las cuales estoy conversando
hablan del reino de Dios. Jesús dice, así es el reino de Dios. ¿Por qué Jesús habla del reino de Dios? Porque Él lo fundó, Él lo estableció. Jesús tenía y tiene la autoridad para hablar acerca del reino de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y aquí Jesús nos comienza a hablar de esta conexión del reino celestial, del reino espiritual, con el reino terrenal. La iglesia no es de origen celestial, está conformada por personas de carne y hueso. Jesús estableció la iglesia con hombres que fallaron y en el trayecto muchos desertaron incluso. La iglesia y el reino son dos cosas distintas. Los hombres se pueden adueñar de la iglesia, pueden dividir una iglesia. Y es más, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el apóstol? Que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Pero el reino no tiene manchas ni arrugas. Oh, usted dirá, pastor, me está confundiendo. ¿En dónde estoy entonces? ¿En el reino o en la iglesia? El libro de los Hechos, ¿qué dice? Que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, o sea, los que entraban al reino. Una persona que es genuinamente convertida tiene el derecho, el privilegio y la obligación de estar en una iglesia. Pero hoy día hay muchas iglesias donde todos los que van no han nacido de nuevo. Y usted tiene que ser bien hombre, bien mujer, bien maduro en estas cosas para decirlas por su nombre. Hay muchas iglesias que están constituidas donde no se cumple ese perfil de que los componen son nacidos de nuevo. Es sorprendente encontrarnos con líderes. Yo espero eso de alguien que está recién en los caminos del Señor, que no tenga nociones de la fe, del Evangelio, pero de líderes. ¿Te imaginas que un día me encuentres tú? ¿Qué le pasó a Obispo? Aquí estoy, hermano, dudando de la existencia de Dios. ¿Qué le pasa a Obispito? ¿Por qué lo veo con esa cara de Moai? Es que las pruebas, las amarguras. Usted dirá, pero chuta, si mi obispo está así, ¿qué me espera a mí? Entonces, mis estimados hermanos, lo que usted tiene que entender es de que el crecimiento del creyente no es solamente un buen deseo. Hay mucha gente que dice, quiero crecer, pero ni siembra ni riega. ¿Usted conoce el versículo? Unos siembran, otros riegan, pero Dios da crecimiento. Pero hay gente que quiere crecer, pero no riega ni siembra. Ahora vamos a hablar de eso. Usted tiene que sembrar en su vida espiritual y regar su vida espiritual si quiere tener crecimiento. El crecimiento no es algo automático, no es porque usted tenga fe, Dios va a venir y lo va a llevar en andas así, ¿no? Es su deber, es su responsabilidad para tener crecimiento, el sembrar y el regar. Y eso es difícil. Yo no soy hombre de campo. De hecho, estamos en una ciudad que tiene casi 7 millones de habitantes. 50, 60 años atrás, toda esta zona eran donde se plantaban verduras, lechuga, tomate, papa. La gente vivía de la agricultura. Usted sabe que un agricultor o alguien que trabaja en el campo, no es que diga, hoy voy a sembrar y el tipo se queda acostado ahí. Los porotos solo no se van a tirar a la tierra. El tipo tiene que conocer el tiempo preciso, la estación precisa, escoger los granos precisos para ir a sembrar. Es algo muy sacrificado. Nosotros nos comemos los pepinos, pasan de largo los pepinos. Y no nos damos cuenta de que ese pepino tuvo todo un proceso, esa lechuga, ese tomate. Es un proceso, hermano, el tema de la siembra. El lenguaje evangélico que nosotros utilizamos nos puede jugar una mala pasada. Señor, trabaja en mí. Y Dios mirando así de arriba, bueno, este tipo me está dejando todo el trabajo a mí. ¿Qué es lo que hace el creyente entonces? Es nuestra responsabilidad, hermano. Y yo le hablo como pastor y como obispo. El cristiano actual está muy flojito. Este tema de las redes sociales sí es una buena herramienta, pero ha sido un látigo de flojera para muchos cristianos. La comodidad. Sí. ¿Qué pasaría si nos quedásemos sin toda la parte que nos da la modernidad, digamos?
Y hay muchos creyentes que se asustan, va a venir la persecución. Me van a quitar las Biblias. Claro, está preocupado porque no se sabe ni un capítulo de memoria de la Biblia. ¿Se da cuenta, no? O sea, el cristiano hoy día, si tuviese que demostrar su fe en adversidad real, estamos en hartos problemas. Estamos en hartos problemas. Por eso esta palabra es para que usted diga, yo quiero crecer, el tiempo que Dios me dé por delante. Y usted no necesita tener mucho tiempo. Dios le puede dar como al ladrón en la cruz. Todo lo que no hizo, lo hizo en un par de horas. En los pocos alientos que le quedaban de vida, Él decidió dar un salto de fe. Él no le dijo, Señor, cuando estés en tu iglesia, llévame para allá. No. Cuando entres en tu reino, yo quiero estar ahí. Hay mucha gente que siente prestigio, siente estatus. Yo me he encontrado con gente que dice, yo voy a tal iglesia, y saca así como que se fuese, y de hecho en el mundo político lo vemos así. Ahora que vienen las elecciones, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Muchos de estos tipos van a decir, para engatusar al pueblo evangélico, la maté. Capaz que en YouTube me corten los videos, siempre me hacen lo mismo, me llegan alarmas porque digo cuestiones como la que voy a escuchar ahora. Esa es de la iglesia luterana, que de la iglesia evangélica le queda poco y nada. Es un chiquero, porque es una iglesia que 500 años atrás, sí, fue promotora de grandes reformas, pero hoy día los tipos avalan todas las chanchadas que ellos promueven. Pero ellos dicen, yo soy de esa iglesia. Y muchos cristianos incautos dicen, oremos por nuestra hermana. No, estamos mal, hermano. Y no estoy diciendo que usted no vaya a votar. Lo que le estoy diciendo es que usted, antes de cumplir con su deber cívico, usted tiene un deber espiritual. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Amén. Y le debemos lealtad al Señor que compró nuestras vidas. Amén. Vea cómo el mundo se da cabezazo entre ellos con todos los problemas que hay. Se echan la culpa. Y apuntan hacia el mundo evangélico. Ahora que se acercan los meses, rápidamente van a llegar las elecciones. Acuérdese, van a empezar por todos los medios de comunicación acercándose de a poquitito al pueblo evangélico, porque son muchos. A ellos no les importa si los cristianos son fieles o no son fieles, si viven en rectitud o no. A ellos no les importa eso, simplemente les interesa que alguien diga, profesa la fe evangélica. Oye, si en Chile tenemos hasta partidos políticos que tienen el nombre de Cristo en sus insignias. La DC, ¿usted conoce ese partido político? La Democracia Cristiana. Y así nos vamos dando cuenta que en la sociedad cualquiera pone el nombre de Cristo en sus labios. Y así muchos cristianos se van por la vida diciendo soy cristiano. Y la gente que los empieza a mirar, mira, pero ¿qué tipo de cristiano? Y eso es lo que estos versículos nos empiezan a hablar, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque comienza hablando del reino de Dios. Dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Te habla del ciclo de un ser humano. Pasa la noche, pasa el día, tienes tus quehaceres, pero plantas tu semilla. Y dice que esa semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ese es el punto. Hay cosas, hermanos, que usted nunca las va a saber por más que usted se arrodille y por más que le pida a Dios, ilumíname. El texto lo dice, estoy leyendo Marcos capítulo 4, versículo 27. ¿Qué dice el texto? Que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ese versículo usted tiene que marcarlo en su mente. Hay cosas que yo no sé. Hay un coro antiguo, mi hermana Pamela, usted a lo mejor se lo conoce, mi hermana Yoya. Hay cosas que yo no comprendo. Lugares hay donde no iré. Pero si sé que mi Dios es real. No me haga cantarlo porque no quiero provocar envidia en el pueblo conmigo. Pero el texto, la palabra te habla de eso. Hay cosas que yo no sé. Somos limitados. El texto lo dice, Marcos 4, verso 27. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sabe? Mira, te lo voy a decir como obispo. Yo sé lo que te voy a decir. Cómo yo me doy cuenta que hoy día hay muchas personas que han falseado una espiritualidad.
Porque yo vengo de una generación donde las personas decían, aquí en el altar daban testimonio o en una conversación de casa o en cualquier lugar y decían, no sé lo que me pasó, pero Dios está trabajando en mí. ¿Se acuerdan? ¿Escuchó esa frase que mucha gente decía? No sé lo que pasa, no puedo explicarlo. Pero hoy día es muy raro encontrarse con cristianos que entren en ese misterio del reino. ¿Por qué? Porque la conversión no es una conversión 100% genuina. Está contaminada. Y usted dirá, pero si el reino y la iglesia son distintos, ¿en el reino de Dios pueden suceder cosas? Sí, Jesús lo dice en la parábola de la red, que junta muchos peces y al final del día Él separa los peces buenos de los malos. Y eso va a suceder en el juicio final. Sí. No nos corresponde a nosotros. Pero en el juicio final va a haber esa separación. Dice, crece sin que Él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí hay 5 puntos y los quiero desglosar brevemente. 5, te habla de la hierba, la espiga, el grano lleno, fruto maduro y se mete la hoz. Todos quieren puntular al punto 4. Yo soy maduro. Nadie va a decir yo soy hierba, estoy recién empezando, soy un tallito tierno. Nadie quiere, todos quieren ser tigres, todos quieren ser maduros. Y no es malo aspirar a esa madurez, todos debemos llegar a esa madurez, pero no podemos saltarnos los procesos. No los podemos saltar. Entonces el texto comienza diciendo, estoy leyendo el verso 28 y Jesús lo dice, primero hierba. Los primeros brotes deben ser evidentes en la vida de alguien que profesa el Evangelio. No puede ser que alguien llegue, no sé, a la madurez, o sea espiga, o sea trigo maduro, si no ha pasado por eso. ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que cuando se meta la hoz, que es el elemento que corta, se va a ver el tipo de madurez que tiene, de consistencia. Yo me paso la vida yendo por distintas iglesias y escucho que la gente dice en los altares, Señor, haz de mí lo que quiera. Y yo digo, Señor, no le haga caso a este loco porque no sabe lo que dice. Está hablando de aquí para afuera nomás, porque nadie en su sano juicio va a decirle eso al Señor. Pero la gente lo dice, Señor, haga de mí lo que quiera. Es una locura, si tú lo dijiste ya está ahí comprometido y es sin quejarse, pero mucha gente lo ha dicho. Ahora, eso de que haga lo que Él quiera representa la hoz, el texto lo dice, verso 29, porque cuando el fruto está maduro, enseguida dice, se mete la hoz, que es el elemento que corta. ¿Por qué dice? Porque la siega ha llegado. Yo digo, Señor, esta generación, porque usted no necesita ir a un curso bíblico para saber que estamos en el tiempo del fin. Se percibe. Pero 100 años atrás los cristianos, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 1914, igual creían que era el fin del mundo. Y 100 años atrás, en cada generación los cristianos se asustaban. Veían cometas, decían, juicio de Dios. Explotaba un volcán. Mire, Jesús va a volver, no porque explote un volcán, no porque ocurran eventos sociales. Jesús va a venir por una razón, porque Él lo prometió. Amén. Así que deje de asustarse, deje de andar comiéndose las uñas. Él va a venir porque Él lo prometió, hermano. Amén. Así que todo lo que ocurra en el mundo, usted tiene que dormir tranquilo. Amén. Yo duermo tranquilo. Cuando mi cama la veo, abrazo mi almohadita y digo que voy a dormir como Salomón. Amén. No importa si cae un rayo, no. Me voy con el Señor. Amén. Tengo mesa reservada ya. Amén. Pero si usted no está seguro de eso, obvio que va a andar asustado.
A las 3 de la mañana voy a llamar al obispo para que le conmigo. Búscame, obispo, a la distancia, porque estoy con una pata en el cielo y una en el infierno. Usted tiene que estar seguro, hermano. Tiene que batallar por su fe. Amén. Si usted quiere crecer, si usted quiere llegar a esa madurez del cual habla el verso 29, donde dice, cuando el fruto está maduro. Pero a veces la gente me dice, obispo, deme la receta, quiero madurar. Y a veces cuando la persona es de confianza, me toca hablarle en confianza. Y cuando no tengo confianza, igual me tomo la confianza. Y lo primero que le digo, deja de hacer tonteras si queréis madurar. ¿Qué le dice Pablo? Cuando era niño, juzgaba como niño. Mi criterio era de niño. Pero cuando ya fui hombre, cuando ya fui una mujer, un hombre adulto, dejé lo que era de niño. Te voy a acusar, hermana Pamela, así son los niños. Te voy a acusar cuando llegue el papá. Y después papá, para ahorrarse castigo, a los dos paliza por igual. Porque el papá igual no tenía mucho criterio para aplicar justicia. Pablo dice, cuando ya fui hombre, cuando ya llegué a una etapa de madurez, dejé lo que era de niño. ¿Cómo yo sé que un cristiano es maduro? Porque deja las cosas de niños. Hay mucha gente que usted la ve adulta ya. Y para yo darme cuenta cuando alguien es adulto, no necesito el discernimiento de espíritu. Se nos notan las patas de gallo. ¿Cierto? A mí no se me notan todavía porque me las trato de estirar un poco así, pero usted se mira al espejo, usted dice, Señor, ¿qué me está pasando? Y nos ponemos espirituales, invocamos textos bíblicos, rejuvenéceme como el águila, Señor. Y el Señor mira de arriba y nos va a mirar, qué inocente mi hijo, dice. Nos mira con ternura y con paciencia, yo creo, el Señor. Nos ponemos espirituales porque nos gusta vernos bien, es verdad. Nos duelen las rodillas, la espalda, Señor, las fuerzas del búfalo, acuérdate, Señor, de tu palabra. Todos estamos enfermos, mi hermana lo decía, es verdad. Las enfermedades acompañan al ser humano desde que nace. Pero si usted quiere madurar, deje de hablar de todas las cosas que le suceden y hable de lo más importante, Cristo. Amén. Porque ¿qué pasaría si ese Cristo no te sana? ¿Qué va a pasar a usted? ¿Sí? Pero tu fe no va a morir. ¿Qué dice Job? Si este tabernáculo se deshiciere, sé que Él me levantará del polvo. Amén. Un cristiano cree en la resurrección. Amén. No tenga miedo, hermano, a la muerte. Sea porque esté enfermo, sea porque sea mayor, pero usted va a tener un encuentro con el Señor. Amén. Y ese encuentro debe ser en victoria, debe ser un encuentro precioso. Amén. Primero dice hierba, que es la primera etapa. ¿Qué pasa cuando la señora en el jardín empieza a aparecer la hierba? Los primeros pastitos, algunas se enojan y los sacan. Me ensucia, dice esto. ¿Ha visto, no? Yo he visto cuando las señoras se enojan con los primeros brotes y así hace el diablo. Tú estás dando los primeros brotes y el diablo viene y él es más jardinero y te empieza a tirar la oreja, te empieza a tirar los brazos y tú sientes esos tirones. El diablo no deja crecer al creyente. Después dice espiga, cuando ya tiene el tronco formado. La espiga es la espina dorsal donde después empieza a brotar el grano. Algunos ya tienen la espiga formada ya, pero no tienen grano encima. La pura coronta, como se dice. Y el hermano se siente orgulloso, soy espiga, dice. Y yo lo veo y yo digo, Señor, ayúdalo. Hay que pasar a la otra etapa. Amén. Pero el problema es cuando el tipo lleva 20 años siendo espiga, 20 años siendo hierba. Un corito antiguo, mira, me acuerdo, soy hierba nada más, Señor. ¿Se acuerda de ese corito, no? Mi hermana, que es de la más antigua, todavía lo conoce. Soy hierba nada más, Señor. Soy hierba que me hiciste con amor. Sí, está bien, pero no podéis pasar 30 años siendo hierba. Hay que pasar al otro proceso de espiga y después dice grano lleno. Estoy leyendo los versículos, Marcos 4, 26 al 29. Primero hierba, luego espiga. Ese es el orden del cual Jesús habla. Luego de la espiga, grano lleno en la espiga. Señor, llena mi vida. ¿Cuántas veces te he dicho eso? El Señor no te puede llenar si tú no tienes formada la espiga, donde se adhiere el grano.
Muchas veces el Señor te ha querido dar algo, pero no te lo puede dar, no porque no te lo merezca, es porque a lo mejor estás en la primera etapa, eres hierba. No tiene la espiga formada. Pero una vez que la espiga está formada, dice grano lleno en la espiga. Y hay muchos cristianos ahí. Sabes que Dios te ha dado dones, sabes que Dios te ha puesto responsabilidades, sabes que Dios te ha embellecido con su gracia. Tu espiga está llena, pero llena de cosas buenas. Si yo como pastor, como obispo, veo que un hermano dice, estoy lleno de problemas, pastor. Yo siempre bromeando le digo, convídenme uno, que yo no tengo ningún problema. Todos tenemos problemas. Pero tu espiga, cuando se refiere a la espiga, ¿cierto? Se refiere a la parte espiritual, a lo que une. Algo tiene que unir todas las cosas que Dios te da y tiene que tener el soporte para poder llevarla. ¿Qué dice? Grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, porque una cosa es que tenga el fruto, pero otra cosa es que madure. Ahora yo he visto que en las ferias venden unas cuestiones que no maduran nunca. ¿Viste esas paltas que tú las podés usar como bomba? Te las tiráis contra otra, podéis matar al vecino si se le tiran por la cabeza. Y antes te decían que haciendo dormir a las paltas en papel de diario maduraban. Oye, yo he dejado palte ahí y después salen peor de dura, ¿no? Es como un pedazo de cemento. No sé qué le meten estos químicos, tanta porquería que le meten a las pobres frutas que no maduran nunca. Y así hay muchos cristianos. 20 años de palta dura que tú no sabes qué hacer con eso. Y ahí los hermanos, todos con paciencia, como se leía en el devocional que leyó el pastor, soportándonos con paciencia. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque Pablo era pastor, era obispo, andaba viendo que el problema de la iglesia a veces no eran más que estas mismas situaciones que te estoy conversando, tema netamente pastoral. Y Pablo apelaba a eso. Ya que no maduran, la única solución dice, sopórtense. Si Dios no va a venir allá, desde la manita, desde un besito, unos culos santos, no. Tienen que soportarse, dice, pero en amor. Y ahí viene lo difícil. Y usted dirá, pastor, yo vi, ¿usted cómo lo hace? Yo le digo, Señor, dame amor para soportar a mi hermano. Y tengo una lista aquí del Señor la sabe, la lista roja. La lista azul están todos ustedes, que son buenos. Pero en la lista roja están los que hacen sufrir a veces. Pues, ¿cuántas veces esta gente te ha lastimado? Entonces tú tienes, Señor, ayúdame a esta persona en amor. ¿Y qué es el amor? Pablo Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada envidioso, no guarda rencor, no se irrita, no busca lo suyo. Hay que leerlo y no solamente leerlo, hacerlo vida en ti. Todo eso lo puede hacer un cristiano maduro. Un cristiano que no es maduro dice no, Señor. Tú le estás hablando del perdón y el tipo está cargando el revólver, está buscando las balas. Señor, me la hace otra vez. No, el cristiano maduro entiende de que si quiere su espiga llena, ¿qué dice? Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Yo he visto la hoz, le he pasado el dedo por la orilla y es una cuestión, es un arma letal. Y dice que el Señor mete la hoz al fruto maduro. ¿Has sentido ese corte cuando el Señor empieza a trabajar en ti? Gloria a Dios. Son muy pocos los que acceden a ese nivel del fruto maduro. Me gusta ir a la feria porque veo cómo son de chamullentos los que venden. Pase casera, dice, mis productos son los mejores. Con tal de vender, los tipos no les interesa, quieren deshacerse de... Y cuando no logran vender, tú pasas las 2 horas y hay unos caballitos comiéndose las verduras. Las mismas que el tipo no pudo vender, le ponen un canastito ahí, los caballitos. Lo he visto en la feria. Porque ya no se pudo vender. Es pérdida. Piensa tú en el mundo espiritual. ¿Qué pasa con muchos cristianos que no maduran? ¿Qué pasaría contigo? ¿Te has pensado en eso? ¿Has pensado en eso? Todos nos gusta pensar en el amor infinito de Dios. Dios nos ama, nos tiene paciencia, nos da más de lo que merecemos. Estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde el Señor nos va a tener paciencia? El Señor sabe que está tratando con una persona madura.
que si Él mete la hoz y me dice esto voy a quitar de ti, yo, como decíamos en Chile antes, calladín bondir. Dios cuando trató con Abraham, trató con un viejo maduro, tráeme a tu hijo. Señor, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué? Le dice, pero lo deja a Dios para arriba. No, el tipo le dijo a su hijo, vamos a ir a un culto. Todos conocen la historia, se te hace un nudo en la garganta leerlo. Pero el hombre jamás contaminó el corazón de su hijo. Gloria a Dios. Jehová proveerá. Amén. Jehová Jireh, Dios proveyó en su monte. Amén. Porque Dios trató con ese hombre maduro. Amén. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, haré un pacto contigo. Gloria a Dios. Todos nos gusta hablar del pacto, del compromiso con Dios, de lo que Dios podría hacer contigo, pero primero hay que acceder a lo que Él pide. Amén. Y aquí viene el cuento de que mucha gente dice, pero ¿por qué Dios me pide si Él ya dio su vida por mí? ¿Por qué yo tengo que sacrificarme? ¿Por qué yo tengo que esforzarme? Me encontré con un cristiano hace un tiempo atrás y dijo, pastor, yo no ayuno, porque el Señor ayunó 40 días por mí. Tampoco oro, porque en el monte de la tentación Él venció, así que yo no oro ni ayuno, no necesito hacerlo. Así mismo le fue, está bajo tierra hoy día. Y no sé si se fue con el Señor o no, hasta ese punto, con eso le digo todo. Porque cuando la gente se pone atrevida, usted depende de la oración. Amén. Si Dios le llama a un ayuno, no se haga loco. Es que estoy tomando remedio, Señor. Me puede dar algo malo, dice. Y cuando estaba en el mundo, ponía copete y las pastillas dentro y no le pasaba nada. Yo conocí muchos casos así, de gente que en el mundo mezclaba, pero hacía una pasta así como cuando curaban los volantines. Aquí se hacía mucho eso, ¿se acuerdan, una hermana Yoya? Que los locos agarraban de árbol a árbol, mezclaban vidrio molido con pegamento, y de repente se equivocaban de vaso y para adentro y no les pasaba nada a los tipos. Yo le prediqué a gente que hasta la orina, y se va a ofender, pero hasta la orina se tomaba, de tan desesperada la cura era. No les pasó nada, nunca le entró ni un bicho. Pero después cuando llega el Evangelio, se ponen tiernos. Hay que hacer frío, que hace calor, que le exigen. Entonces la madurez del creyente hoy es esencial, hermano. Usted tiene que madurar. Y madurar no es que usted venga a la iglesia, eso es un compromiso, es una responsabilidad y es un privilegio. Pero si no tuviésemos eso de poder congregarnos, como le ha sucedido a muchos cristianos a través del tiempo, la madurez entonces no la entrega a la iglesia. La madurez lo entrega lo que dice esta palabra en el capítulo 4, verso 27. Crece sin que él sepa cómo. El gran obstáculo entre tu madurez y lo que Dios quiere hacer es lo que da vuelta aquí, en la mente, en el cerebro. ¿Cuánta cosa en el día está dando vuelta ahí? La mente es tan inquieta que hasta mientras soñamos tonteras, pues hermano, que hasta los diablos, los sueños lo vienen a atacar. Pero tiene que estar bien espiritual. A mí, de repente igual viene, pero hasta los sueños tengo que ponerme espiritual y reprender en los sueños. ¿Le ha pasado eso, no? ¿Sí? A los que son espirituales lo entienden. Pero si estáis medio chancado, medio tibio, y en los sueños te viene una pesadilla del diablo maligna, no vaya a poder defenderte. El diablo te va a correr mano, pero por todos lados. Y después te vayas a sentir hundido. Porque el diablo, el texto lo dice, duerme y se levanta de noche y de día. Cada palabra que Jesús da es una clave. En el día y en la noche pasan cosas, como dice el texto, sin que sepamos cómo. Usted tiene que tener la humildad suficiente de decir, Señor, hay muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo, Señor, que están sucediendo alrededor de mi vida. Gloria a Dios. No las busqué, no las provoqué. Muchas de las cosas que el cristiano sufre, es más, hasta no las merecemos. Usted está claro en eso. Y sufrimos, nos duelen, nos lastiman. ¿Y qué hacemos con esas situaciones? ¿Qué hacemos con esas cosas? Usted tiene que llevarlas a la madurez. El Señor no se las va a sacar. Usted tiene que llevarlas a la madurez,
Porque es en la madurez, verso 29, donde dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Dios puede ahí en ese momento tratar. Amén. ¿Por qué no trata antes? Todos los que son padres, que están presentes y que han criado, usted sabe que llega una etapa en que tú ya no puedes corregir a tu hijo de cierta manera y tienes que usar la autoridad de tu voz. Amén. Hay una etapa donde el niño tiene que ser corregido de otra manera, pero Amén. ya si el niño tiene 15, 20, 30, la mamá de antes, la señora de antes, le corrían escobazos a los hijos, incluso ya siendo grandes ya. Toda esta manga de gente que anda haciendo desórdenes por las calles de este país porque no hubo una mamá firme. Gloria a Dios. Usted en vez de orar por esas crías, ore por las señoras, las mamás, que se conviertan y va a ver que esas viejas van a agarrar vuelo y le van a colgar un versículo bíblico al bastón, a la escoba, a la pala, lo que sea, y van a ir detrás de esa sabanda a ponerle mano firme. Amén. No ore, tú te oras por eso, tú tienes que orar por la mamá. Gloria a Dios. La mujer sabia, ¿qué dice? Edifica el hogar. Sí, pues sí que no tienen, los políticos aquí no tienen nada que ver. Es la mujer cristiana. Amén. Cuando usted ve ahí prende la noticia, todos esos tipos que andan haciendo crímenes, niños que andan haciendo problemas, hay que orar por la mamá. Amén. Porque cuando la mujer pierde la autoridad de formar, ¿usted cuántas veces le pasó? Llega el viejo al rancho, mira lo que hizo, corrígelo. Ah, se lo tú dices. Los hombres como que no es su tema, el tipo es traer, no sé, por pan, la longaniza, pero es a la mujer la que le toca la vara de la corrección. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Si usted quiere que sus hijos, sus nietos, sean creyentes o no sean creyentes, lleguen a esta madurez, porque la madurez significa la comprensión total del Evangelio. Usted, que sea hierba, que empiece por ese primer proceso, Amén. aunque tenga un pequeño brote. Amén. Y usted dirá, pero no, eso nunca va a pasar. Si este tipo es insalvable. No, usted tiene que sacar esos pensamientos que son malos de su corazón. El Evangelio es para todos. Amén. Amén. A tal punto que en el juicio de Jesús hasta Barrabás salió libre, por hermano. El primer libertado, campaña evangelística, Jesús en el palacio de Herodes y de Pilato. El primer libre, Barrabás. Entonces, hermano, nosotros a veces es bueno hacer campaña, es bueno ir a predicar. Estamos esperando que llegue el verano para poner una tarima y salir a gritar que las amígdalas nos queden pegadas aquí en la lengua. Sí, está bien, pero nuestro primer enfoque es nuestra familia. Amén. Predíqueles, enséñeles. Amén. Amén. Y usted dirá, yo obispo, te predico con el ejemplo, hermano. Amén. Les predico. Y sin protocolo, porque algunos dicen, no, es que hay que ser prudente con la hora, para no molestarlo. Hermano, a cualquier hora, si el Señor te dice, mira, a tal hora, llámalo, mándale una palabra, usted hágalo, porque puede ser que esa persona no vuelva a tener otra oportunidad. Amén. Todas estas cosas que te estoy hablando hablan del compromiso, de la madurez. Dice, cuando el fruto está maduro, aquí cuando dice fruto, póngale un papel y ponga su nombre. ¿Ah? Cuando Carlos está maduro, cuando José está maduro, ¿qué va a hacer el Señor? Enseguida dice, se mete la hoz. Amén. Dios le dice a los ángeles, mira, yo sabía que este tipo iba a llegar. ¿Qué hacemos, Señor? Vaya y corte lo que tenga que cortar. Gloria a Dios. Podemos pedirle lo que sea porque esta persona llegó a la madurez. ¿Te imaginas a Abraham dudoso? Abraham en el padre de la fe, pero ¿te imaginas lo contrario, dudoso? Abraham no solamente tenía fe, sino que tenía credibilidad con la señora. Porque imagínate sacar al crío y decirle a la patrona, voy con él y él con una sombra de duda. A él no le pasó ni siquiera una sombra de duda. Vuelvo sin el hijo. Hubiera muerto el hijo y hubiera muerto Abraham porque la señora lo mata a palo. ¿A dónde dejaste al hijo? Lo mata. Los dos hubieran sido inmolados en el monte Moria. Moisés, o sea, Abraham y el chico, porque la señora no lo deja vivo.
¿Y usted por qué se ríe? Si muchas mujeres así son con los esposos. Me toca ya y vaya a conocerme. Porque la mujer tiene ese efecto de proteger la vida. Entonces, la madurez es algo que a Dios le llama la atención. No es que a Dios no le importe la espiga, la hierba, el grano lleno. No, lo que Dios quiere es madurez. Madurez no quiere decir que usted va a saber todo. No, que usted va a tener dones, que va a tener... No, mire, la carne danza. Yo he visto gente carnal danzar, cantar, profetizar. He visto cosas que usted ni se imagina. Por eso el texto lo dice. El reino de Dios es así. Lo dice la iglesia. En la iglesia todas estas actitudes se pueden falsear, pero en el reino no. El reino de Dios es maravilloso. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, es para ponernos bajo la instrucción de un pastor, de una pastora, para ser pastoreados. Y quiero tomarme breve tiempo para pasar a orar y luego a la cena del Señor. Hoy estamos viviendo un espíritu insurrecto. Todo esto que ha ocurrido en todos los países, esta anarquía, la anarquía es el no gobierno, se ha metido dentro de las iglesias también. Falta que los hermanos agarren las bancas y hagan aquí ¿cómo se llama? Esto, como hacen esto cuando cierran las avenidas, ¿cierto? Y te queman los semáforos. Barricada. Exacto, mi hermano. Una barricada dentro del templo. Los hermanos amotinados, eso se está viendo mucho. Usted a lo mejor es muy inocente, no lo ve, pero esa cuestión se ve. ¿Quién provoca eso, hermano? Y ese espíritu insurrecto lo promueve el diablo. Usted debe darle gracias a Dios que tiene pastor. Y tenemos pastores, pastoras, ministros, quienes con temor de Dios guían al rebaño. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios puso pastores para que todos lleguen a la perfección, que es otra palabra para madurez. No quiere decir que usted no va a cometer errores. Vamos a cometer errores, pero madurez significa que todos lleguemos a la unidad de pensamiento, a la unidad de fe. Aquí no hay ningún budista entre medio, ni un Hare Krishna. Eso es unidad de fe. Todos creemos en el mismo Cristo. Amén. Eso es llegar a una madurez. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una iglesia madura. ¿Por qué? Porque creemos en el mismo Cristo. Hay iglesias que no. Hay iglesias que dicen que Jesús no era el Hijo de Dios, que fue adoptado por Dios cuando fue bautizado en el Jordán. Otros dicen que Jesús simplemente no murió. Con mi esposa veníamos conversando eso. No celebran la cena del Señor porque dicen que Jesús era tan bueno, tan santo, que Él no pudo haber muerto. Él se fue al tiro al cielo, no murió. Mira que son pillos. No, nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, una iglesia madura tiene unidad de doctrina, unidad de fe, unidad de propósito. Ahora, individualmente, usted va a decirle, Señor, yo quiero madurar. Quiero que usted trate conmigo, que esa voz se meta en mi corazón y saque cosas de mi vida. Pero mientras usted no sea maduro, esas cosas lo van a acompañar. Y no tiene que sentirse decepcionado por lo que usted está escuchando, porque mucha gente se decepciona. Yo pensé que el Señor me iba a ayudar con mi mal carácter. No, al Señor no le preocupa su mal carácter, sus bajones, porque todos tenemos bajones, ¿cierto? Usted igual lo mismo, sí, pero a usted no le importa. Todos tenemos bajones de ánimo, de cómo vemos las cosas. Y cuando eso ya no está por agarrar, ¿qué tiene que hacer usted? Aferrarse al Señor. No al pastor, no a la pastora. Aferrarse al Señor. Señor, ayúdame. Amén. Necesito de ti. Cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, ¿a quién llamó? ¿A los otros amigos que eran pescadores? No. Le pidió ayuda, Señor. Me estoy hundiendo, Señor, ayúdame. Una señal de madurez es eso. Hay mucha gente que piensa que es una señal de debilidad. No. Si usted alguna vez ve que su pastor se pone y pide oración, usted nunca tiene que pensar que es una señal de inmadurez. Usted tiene que tener el hábito de orar por sus pastores, pero también permitirle que Él ore por usted. Amén. Hay muchos hermanos que tienen el espíritu de Pedro. Cuando el Señor fue a donde Pedro y le quería lavar los pies, Pedro dijo, no, usted no me toca, Señor, imagínate. Y hay muchos hermanos así.
Ahora ya no está nuestro Señor, Dios ha dejado ministro, pero hay muchos más dicen, no, el pastor a mí no me lava los pies, no permito. Cuando Jesús le explica a Pedro el privilegio que él tenía, le dijo, Señor, no solamente mis pies. ¿Por qué te hablo esta palabra? Porque soy pastor, soy obispo y me doy cuenta que mucha gente no madura porque no está bajo la sujeción y el liderazgo de un ministro de Dios. Muchos pastores hay, sí, sin duda, nombrados humanamente, como siempre mi hermano Carlos lo ha enfatizado. Muchos que por el camino, como también lo hemos conversado con mi hermano José, por el camino se han corrompido. Por eso es importante que usted como iglesia ore por sus pastores. Amén. Y por la familia pastoral. Amén. Ellos tienen hijos. Amén. Tienen que orar por ellos. Señor, cubra a nuestros pastores. Amén. Guíalos. Acorázalos, Señor. Tienen que hacerlo. Amén. Es su deber, es su responsabilidad. Gloria a Dios. Pero también Dios va a tratar con él. La vara y el callado, ¿quién lo tiene? ¿El pastor o la oveja? Que ahí está, porque hay muchos hermanos que ellos quieren hacerse su propio callado y su propia vara. Para andar chicoteando al otro hermano, no. No pueden haber 30 varas y 30 callados en una iglesia. Ese elemento de autoridad lo tiene el pastor. Amén. Pero tiene que usarlo por el bien de la oveja. Gloria a Dios. Tu vara y tu callado infundirán aliento en mí. Amén. No es para que la oveja quede desnucada, no. Porque hay pastores que usan la vara para eso. Le dan tanto palo a la pobre oveja y la oveja queda con los ojos más vueltas. No, la vara y el callado es para proteger la vida de la oveja, que no caiga al barranco. Gloria a Dios. Y usted tiene que darle gracias al Señor, por los pastores que nosotros tenemos en este lugar. Amén. ¿Qué le parece si nos preparamos para la cena del Señor? Amén. El pastor durante días anteriores ya le ha estado hablando a ustedes de la cena del Señor, que es una ceremonia que Jesús dijo, todas las veces que lo hicierais, hacerlo en memoria de mí. En este momento usted se olvida del pollo que dejó ahí remojando para mañana, Amén. porque mañana lunes a toda la gente, yo a veces digo, es mala idea hacer los cultos los domingos, porque todo viene tenso, que al otro día tienen que hacer cosas, dice. Estoy tenso que al otro día se me viene todo el panorama semanal. Olvídese de todo lo que usted dejó en casa, Sí, Señor. porque es requerimiento del Señor de que cuando hagamos esto dice hacerlo en memoria de mí. Amén. Usted ahora su mente y sus pensamientos es hacerlo en memoria de Él. Pero es difícil que en tu memoria estén las cosas de Cristo si usted no ha tenido ese hábito de buscarle. Pero la cena del Señor es para renovar votos. Amén. A los casados, ¿cuántas veces se han peleado con la señora? No díganme porque me van a dejar solo. Pero después viene la renovación de votos, ¿cierto? Sí, se renuevan los votos. Ya cuando el tipo se le acaban las balas, el hombre es el primero que tiene que rendirse. Ninguno dijo amén hasta la prueba. ¿Con qué me defiendo? Ya se me acabaron las balas, me rindo. Tiene que llegar con un tributo, un que quite, algo para hacer la paz. Renovar votos. Con el Señor es lo mismo. ¿Hace cuánto tiempo usted no conversa? Por la razón que sea. Pero la cena del Señor, usted renueva los votos. Y Amén. dice, Señor, Amén. ¿qué le dijo a Pedro? Tú sabes que te amo, Señor. El Señor sabe que usted le ama. A Amén. pesar de su flaqueza, de su debilidad. El Señor sabe que usted le ama. Lo único que el Señor quiere es que usted, dentro de ese amor, usted siga manteniendo fidelidad. Vamos a poner